Primer vídeo de informática industrial correspondiente al resumen del tema 1. Este tema, antes de nada, va a consistir en los dispositivos programables, la definición de microcontrolador, microprocesador y pues cómo acceden a la memoria, qué es un programa, este tipo de cosas. También, antes de nada, hay que recordar que en lo que va de asignatura nosotros vamos a tratar un microprocesador en específico, que es el Cortex M3. Este es el microprocesador. Este microprocesador se va a meter en un microcontrolador, que el microcontrolador pues se llama LPC 1768. Entonces hay que diferenciar entre ambos. El Cortex M3 es el microprocesador y el LPC 1718 es el microcontrolador. El Cortex M3 está diseñado, que no fabricado, por ARM, y el LPC 1768 está fabricado por NPX y utiliza el Cortex M3. Lo que pasa es que, a pesar de que a veces hablemos del Cortex M3, el microcontrolador pues no va a utilizar todas sus funciones. Entonces es importante saber cuándo hablamos del Cortex M3 y cuándo del LPC 1768. Bueno, ¿qué son los microcontroladores? ¿Y qué son los microprocesadores? Son, en definitiva, circuitos o dispositivos programables. ¿Qué es un dispositivo programable? Es un dispositivo que está controlado por un chip y ese chip a la vez está controlado por un programa. Que recordemos que un programa es una serie de instrucciones que se ejecutan de manera pues secuencial y definen el comportamiento de un microprocesador. Cada paso de ese programa es lo que vamos a llamar instrucción. Y cada instrucción también se puede traducir como que es el comando fundamental de la CPU. A la vez, cada unidad de información es lo que vamos a denominar dato. Y hay veces que para expresar ese dato, pues se utilizan 16 bits, 32, 8, dependiendo del dispositivo programable. Que eso lo voy a introducir luego, que es el tamaño de palabra. El tamaño de palabra es básicamente cuántos bits tienes por dato. Por ejemplo, si tu tamaño de palabra es de 32 bits y tú tienes 16 bits, pues eso es como medio dato, por así decirlo. Pero bueno, cosas aparte. ¿Cuál es la diferencia característica entre un microcontrolador y un microprocesador? El microprocesador es básicamente un circuito programable que tiene solamente un poco de memoria y el procesador en sí, poco más. En cambio, un microcontrolador, pues tiene de todo. Tiene unidades de entrada y salida, tiene un microprocesador, tiene módulos de memoria, puede tener hasta Bluetooth. O sea, en sí, el microcontrolador es un sistema digital completo. Y el microcontrolador, pues, bueno, el microprocesador, perdona, pues sí que sería necesario como conectarle módulos externos para que haga las mismas funciones que un microcontrolador. En cambio, normalmente eso hace que como se encarga de hacer solamente una tarea, que es cómputo, cálculo, básicamente, pues sea mejor que en esas tareas que un microcontrolador. Y ahora, pues cabe definir el sistema empotrado. ¿Qué es un sistema empotrado? Pues es un sistema empotrado, es aquel sistema que está físicamente dentro de otro. Y
Y dentro de esos sistemas empotrados hay particularmente un tipo de sistemas que son los que vamos a usar, que son los reactivos de tiempo real. ¿Qué significa la palabra reactivo? Que puede reaccionar a factores externos. Y a tiempo real, pues a tiempo real quiere decir que dan una respuesta en un tiempo finito. ¿Vale? Ahora bien, nosotros ya hemos definido un poco por lo que es nuestro dispositivo programable. Y luego el programa, cómo llega el programa a pues ejecutarse, ¿no? A dar una serie de respuestas. Pues sigue distintos pasos. Nosotros empezamos programando nuestro código. En lenguaje C, en este caso, que es un lenguaje de alto nivel. Luego ese programa pues pasa por una unidad de preprocesado. Esa unidad de preprocesado, en el caso del lenguaje C, va a actuar solo en las instrucciones que tienen la almohadilla, quitándolas y sustituyéndolas por su código equivalente. Me explico. Yo, por ejemplo, si pongo el include stdio.h, pues lo que va a hacer la unidad de preprocesado es quitarme el include stdio.h y me va a sustituir literalmente el código que aparece en el fichero stdio.h. Y aquí en el ejemplo que he puesto, que es define 2, la palabra 2, es decir, 2 palabras vale 2 numéricamente. Y luego yo le digo que pues vale a 2, 2 palabras. Y pues tras la unidad de preprocesado, pues me sustituye el código equivalente, me sustituye ese 2 palabras por el valor numérico, que es 2. Luego de esa unidad de preprocesamiento se pasa por un proceso de compilación. En ese proceso de compilación, pues lo que se hace es pasar de un lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel. Es decir, pasas de lenguaje C a, en este caso, lenguaje máquina. El fichero, resultado de esta compilación, pues va a terminar en .obj si estamos en Windows o .o si estamos en Linux. Luego de la compilación, pues pasa al proceso del linkado. Que el linkado sirve para dos tipos de casos en particular. El primero de ellos es cuando tú trabajas con distintos ficheros, pues el linkado lo que hace es coger todos esos ficheros y los mezcla en uno solo. Y luego otra función que hace el linkado es, por ejemplo, si yo pongo en mi código el printf es una función que pertenece pues a una librería. Esa librería, si yo la añado, pues todo de puta madre. Se me copia el fichero en la unidad de preprocesado, pero imaginemos que yo no la añado. Si yo no añado el include stdio.h, como stdio.h es una de las librerías que ya vienen de por sí en el sistema, pues no es necesario ponerlo en sí, porque el linkado va a detectar cuando vea un printf que ese printf es de la librería stdio.h. Entonces va a irse sin que tú lo hayas incluido, esa librería, y te la va a pegar. Lo suyo sería, pues ya ponerla desde un principio. Pero bueno, para en este tipo de funciones que están en librerías estáticas que se llaman, pues no es realmente necesario. Luego del proceso del linkado, pues se obtiene un ejecutable, que el ejecutable va a ser al fin y al cabo el que va a realizar pues esas instrucciones que nosotros hemos programado. Y aquí hay un caso en particular porque está el uso de librerías dinámicas. ¿Qué es una librería dinámica? Una librería dinámica, pues a diferencia de las estáticas,
no tiene por qué estar dentro del sistema, por así decirlo. No tiene por qué pertenecer al propio programa. Porque recordemos lo que había dicho antes. La librería estática, cuando yo pongo mi printf, aunque yo no haya puesto el stdio, me coge el stdio y me lo pone en mi programa. Pero estas librerías dinámicas no tienen por qué estar en el programa, sino que el ejecutable va a llamar a una función, que esa función puede estar en cualquier sitio, se ejecuta y luego vuelve al ejecutable y se siguen realizando el resto de instrucciones. Es decir, si yo dibujo aquí mi programa y aquí tengo yo la función que quiero ejecutar, pues salta del programa a la función que quiero ejecutar, y de la función que ya he ejecutado, pues salta al programa y aquí ya pues se realizan el resto de instrucciones. En cambio, en una librería dinámica, si yo utilizo ciertas... dinámica, perdón. Si utilizo una librería estática, pues las funciones que yo he añadido están ya dentro del propio programa. Si este es mi programa, pues la librería es una parte y no hace falta llamar a una función que esté fuera. Vale. ¿Cuál es la estructura típica de una instrucción? A ver, esto está normalmente... Esta estructura es de ensamblador, pero también sirve para lenguajes de alto nivel, porque al fin y al cabo en un lenguaje de alto nivel pues tienes un opcode, que el opcode es básicamente la acción que vas a realizar, que aquí he puesto realizar. También tienes unos operadores fuente que van a ser los que van a ser partícipes en la operación, y vas a tener unos operadores destino, que es donde vas a guardar el resultado. El tipo de instrucciones que yo puedo realizar pues es desde manipulación de bits hasta instrucciones de saltos, transferencia de datos, manipulación de estos y lo que sea. A ver, lo que hemos hecho ya en, por ejemplo, asignaturas de sistemas informáticos y tal. ¿Y yo cómo puedo acceder a los operandos fuente y destino? Pues para eso tengo que saber su dirección de memoria. Esos operandos van a estar en una dirección de memoria, la cual yo necesito saber para básicamente cogerlos de la memoria o copiarlos. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se obtiene esa dirección de memoria? Pues eso ya se ve en el resumen que haga de ensamblador. Bien, pues ahora estamos con el microprocesador y lo vamos a definir más. Un microprocesador trabaja siempre con señales digitales y como decía, tenía cierta memoria, pero ¿cuánta memoria tiene un microprocesador? Pues normalmente no tiene mucha, pero tiene que tener la suficiente para almacenar instrucciones o el programa y datos que son variables, que estas pueden ser volátiles o no volátiles. La memoria de programa siempre va a ser no volátil, porque no tendría sentido que ahora una instrucción pues desapareciera por la cara, ¿sabes? Bueno, eh, aquí tengo la estructura de una CPU, cómo está conectado con sus distintos módulos de memoria. El bus de direcciones es una serie de cables en donde va a estar qué dirección de memoria es donde yo quiero sacar el dato o donde quiero leer, donde quiero escribirlo. El bus de direcciones se encarga de decir dónde voy a meter o sacar datos. Y este es siempre unidireccional, que es básicamente de la CPU a la memoria, nunca de la memoria a la CPU. En cambio, el bus de datos
sí que es bidireccional, porque como el bus de datos es por donde pasan, valga la redundancia, los datos, pues yo, por ejemplo, puedo coger una variable, la variable la variable A la cojo en la CPU, la modifico y luego de la CPU la pongo, la guardo en memoria. Ese tipo de cosas, pues se pueden hacer. Y luego está el bus de control, que el bus de control mm, funciona como un enable de activa o desactiva los módulos de memoria, es decir, puede permitir pues que una memoria deje de funcionar o que funcione. Y luego también nos permite diferenciar si la operación que vamos a realizar es una lectura o una escritura. Resumiendo todo, el bus de direcciones nos dice dónde vamos a actuar. El bus de datos, el qué. El qué. Y el bus de control, cómo actuar ese dato. El bus de direcciones nos dice, vete a la dirección 0x10. El bus de datos coge el dato, bueno, coge. Lo que vamos a tratar es el dato 15. Y el bus de control nos dice, pues vas a leer. Entonces el resumen de todo es, me voy a ir al 0x10 a leer el 15. Bueno, ¿qué caracteriza a un microprocesador? Pues a ver, la principal característica pues es su tamaño de palabra, que es la cantidad de bits por dato. También depende mucho del tiempo de ejecución por instrucción o las fases de segmentación, que es algo que se introducirá más adelante. También depende bastante del endianés, que el endianés es la manera de guardar los datos de ese procesador en memoria. Aquí tengo el ejemplo de dos números eh, y aquí nos dice, si el bit más bajo está en celdas más altas, es big endian, y si el bit más bajo está en celdas más bajas, es little endian. Vale, imaginémonos el caso del 0x4a3b2c1d. E imaginemos también que las celdas se cuentan del 1 al 8 de la manera que he puesto aquí a la derecha. Pues como vemos, en el big endian, el 1D está guardado en la celda 4, en cambio el 4A está en la celda 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el bit más bajo está en celdas más altas que los bits más altos. Entonces es vigendia. Por lo contrario, pues el 1D, si nos vamos al little endian, pues está en celdas más bajas que los otros y por tanto, pues por eso es little endian. Y bueno, hemos estado hablando de memoria, pero no la hemos definido hasta ahora. ¿Qué es la memoria? La memoria es un dispositivo cuyo propósito es guardar información de manera estructurada y por celdas. ¿Cómo se caracteriza una memoria? Pues por su número de celdas, el tamaño total, el almacenamiento por celda, la volatilidad de los datos, el protocolo de acceso o la tecnología de fabricación. Vale. Una vez dicho esto, pues